Bueno, buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Brian Oviedo, Juan Felipe Vázquez, Juliana Restrepo y Juliana Teortúa. Bueno, en este conversatorio vamos a abordar temas como la inclusión de la diversidad sexual y el racismo. Para dar inicio, comenzaremos con un interrogante de ¿debería la Iglesia o las instituciones religiosas participar en actividades a favor de la inclusión y de la diversidad sexual? Bueno, yo en este caso estoy de acuerdo, ya que estamos en una sociedad que actualmente está intentando promover la inclusión, y si una institución religiosa como lo puede ser la Iglesia brinda apoyo a todas estas actividades, se erradicarían pensamientos que ya están arraigados y los cuales podrían permitir abrir paso a una aceptación en cuanto a lo es la diversidad sexual. Eso lo podemos ver en las plegarias de Bobby, cuando se empieza a cuestionar sobre ella misma y sobre la interpretación que la Iglesia hace hacia la Biblia. Yo considero que a una institución no se le puede excluir por los actos reprochables de su pasado, como lo tuvo la Iglesia Católica frente a estas comunidades. Más aún cuando muestran voluntad de cambiar sus estructuras. Algunas de ellas, como la Iglesia Católica, están en proceso de aceptar la homosexualidad dentro de su comunidad, tal como lo ha manifestado su líder, el Papa Francisco, en varias ocasiones. Por otro lado, al incorporar estas instituciones en estos procesos, es un gran avance. Inclusive yo me atrevería a decir que es prácticamente una lucha ganada, pues de esta forma se cambia el paradigma de los más reacios a la inclusión de géneros, que son precisamente los religiosos ortodoxos y los más conservadores. Yo no estoy de acuerdo en la inclusión de la Iglesia, porque realmente, hablando en general de las distintas religiones que existen, la católica es la más grande del mundo, digamos en Latinoamérica, que es donde predomina por sobre todas las otras creencias. El Papa Francisco, que es argentino, es una persona que ha tenido siempre como una postura bastante contradictoria. Ese doble moralismo que ha tenido la Iglesia, ese proselitismo simplemente por tratar de que no sea señalada por decir que está negando esa diversidad sexual. El Papa Francisco siempre estaba abogando, diciendo que está a favor de la diversidad sexual, pero él es uno de los primeros que está abogando por decir que las uniones civiles legales para homosexuales se den, pero él rechaza como tal el matrimonio homosexual. Él es quien critica las orientaciones sexuales y niega a los sacerdotes homosexuales el derecho a un lugar en el seminario. En 2015 hubo una noticia bastante importante donde un sacerdote polaco fue sacado, fue, digamos, destituido de su cargo por salir del armario. Y en una entrevista que se le hizo en el 2018 para un seminarista español, en palabras del Papa Francisco, él decía: en la vida consagrada y sacerdotal este tipo de inclinaciones no tienen cabida. Las personas con estas inclinaciones no deben ser admitidas en órdenes religiosas y seminarios. Eso simplemente delega que hay una doctrina que no va a cambiar, que tiene desde miles de años atrás, y que realmente la Iglesia Católica o en general muchas religiones no tienen una voluntad directa de incluirla. Bueno, a diferencia de Brian, pienso que sí, que las instituciones religiosas sí deberían participar o apoyar ese tipo de movimientos. ¿Por qué? Porque digamos que la religión desde la antigüedad ha sido un ente con bastante influencia a nivel social. Yo creo que la religión es uno de esos digamos factores que más delinean el comportamiento de la sociedad y tienen mucha influencia sobre el colectivo. Entonces que la Iglesia digamos por parte pues de todas las religiones, lo que vienen siendo las religiones monoteístas, si empiezan a colaborar y a participar de este tipo de movimientos, eso va a apoyar, porque o sea, ejemplo, la religión católica tiene más de 1.300 millones de seguidores. El hecho de que la Iglesia tome mando y empiece a respaldar este tipo de movimientos va a impulsar que miles de seguidores, que miles de personas apoyen y abran, digamos,
abran la vista a este tipo de situación. ¿Por qué? Porque digamos que vivimos en un mundo muy diverso y no solamente sexualmente hablando, en el que la inclusión es relevante para el desarrollo, no solamente a nivel económico, sino a nivel social. Y yo creo que desde ahí parte todo. Si la iglesia empieza a colaborar, la gente se va a unar más, digamos, por ese objetivo. Gracias, Juliana. Ahora podemos tocar un segundo tema basado en esta misma línea. ¿Las personas trans deberían o no participar en actividades delegadas a géneros específicos, como deportes o concursos de estética? Bueno, digamos esa postura, en mi caso, yo la veo en que en los deportes no deberían ser totalmente aceptadas, pues hay una discusión bastante grande acerca de esto. Realmente las personas trans han pasado por un largo camino antes de poder llegar a incluirse en competencias de alto rendimiento con el género que se están identificando. Antes del 2003, las mujeres trans que querían competir a nivel profesional debían pasar por el quirófano, o sea, estaban obligadas a hacer ese cambio de sexo y 2 años de terapia hormonales para poder participar, digamos, en el caso de las categorías femeninas. En Río de Janeiro, el Comité de los Juegos Olímpicos llegó a cambiar esas políticas y llegó a determinar de que no era necesario que los transgéneros pasaran por el quirófano, pero que de todos modos mantuvo como una recomendación en el caso de los niveles de testosterona, porque como bien sabemos en la biología, la testosterona se encarga de lo que es la fuerza, la velocidad, ese tipo de atributos que pueden generar una desigualdad a nivel de competencia. Ahora, por otro lado, lo que son temas estéticos como los concursos de belleza y demás, estas mujeres pues básicamente están sujetos a estándares. Una mujer transexual simplemente haciéndose sus respectivas operaciones que no tienen realmente pues un impacto, porque es realmente lo que se busca en este tipo de concursos, pues sí podrían ser aceptados fácilmente. La identidad de género va mucho más allá de diferenciarse según el órgano reproductor con que se nace. Es una construcción del propio individuo y es irrisorio limitarse únicamente a aspectos de naturaleza. Como lo diría el periodista Sánchez, entre menos naturales, más seres humanos somos. Lo que se traduce en que no es libre considerar al sujeto netamente en términos biológicos. Para mí sería una total ridiculez que las personas trans se les considere según su género de nacimiento para alguna actividad, por ejemplo los deportes, y según su identidad para otras, como por ejemplo un trabajo o sacar su documento de identificación. Esto sería como una aprobación a medias, y desde luego, ¿quién quiere que lo acepten a medias? Por eso me parece totalmente absurdo que no se consideren a las mujeres trans dentro de los deportes categóricos. Bueno, en cierta razón sí, es verdad, digamos que el sexo, más que todo la identidad de género, no debe al ser humano delimitarlo a ciertas labores y funciones. Sí. Sin embargo, creo que en los deportes se ve una marcada diferencia en el asunto de ambos géneros o de ambos sexos. Creo que un hombre trans, si lo que quiere es participar de una, digamos, de la categoría de mujeres a nivel de deportes, creo que la diferencia es bastante notable porque indiscutiblemente el hombre con el órgano sexual pues masculino biológicamente obviamente tiene un comportamiento y una tendencia bastante diferente a la mujer. Es obviamente delimitado por las hormonas y eso pues deriva en la capacidad de fuerza, ¿cierto? Entonces creo que en los deportes sí debe mediarse eso y delimitar, y yo promovería, digamos, una categoría adicional. ¿Para qué? Y antes de ahí traigo a colación la pregunta anterior.
si otras entidades, no solamente la iglesia, las instituciones religiosas, deberían abogar por la inclusión sexual. Entonces, darle cabida a este tipo de individuos en concursos para mí es importante. Digamos, en concursos de deporte, una categoría adicional para este tipo de personas. Y en cuanto a los concursos de belleza, pues no estoy de acuerdo con que existan estos concursos de belleza, porque eso yo personalmente creo que promueve un montón de también esquemas sociales que hay que erradicar, como el machismo. Entonces, digamos que en ese ámbito no me gustaría mucho opinar, porque para mí ni las mujeres ni los hombres deberían ser objeto de ese tipo de ocio. Pero en los deportes sí creo que hay una marcada diferencia. Bueno, en mi opinión estoy súper de acuerdo con Juli en lo de los deportes, ya que fisiológicamente no habría una igualdad debido a que los trans, por ejemplo, que nacieron hombre, podrían tener mayor fuerza en algunos aspectos según el deporte. No obstante, creo que en los concursos de estética sí debería haber esta participación, porque las personas se identifican como hombre o como mujer, y en nuestra sociedad podría haber mayor aceptación en los concursos de estética que en los deportes. Por ejemplo, como en el caso de Ángela Ponce, son mujeres que han construido sus identidades individuales a partir de los conceptos sociales. Bueno, ahora trataremos otro tema bastante controversial como lo es el racismo. Existen muchos cuestionamientos y el día de hoy plantearemos dos. La primera pregunta sería, ¿el racismo es unidireccional? ¿Los grupos que tradicionalmente han sido agredidos ejercen racismo sobre sus agresores? Tengamos en cuenta algo, la discriminación racial se da hacia las minorías. No obstante cuál sea su raza, así no importa su etnia, usted va a ser vulnerable a ser rechazado dentro de una cultura que no es la suya, que no es la propia. El racismo es un concepto que va más allá de segregar a los negros por ser negros. Es el miedo palpable que siente el ser humano hacia lo diferente. Es un fenómeno claro a lo largo de la historia. Por ejemplo, a inicios de la Edad Media, los romanos veían una amenaza en los bárbaros, es decir, los que no pertenecían al imperio, y por eso intentaron exterminarlos. En la Edad Media se presenta el mismo concepto hacia los musulmanes, y por eso se emprenden las cruzadas. Ahora, en la actualidad, tal como lo consideran algunos intelectuales o estudiosos del tema, se sigue viviendo una Edad Media, donde se quiere eliminar todos aquellos pensamientos o prácticas que son ajenos a las costumbres de sus agresores. Entonces, en mi percepción, la discriminación no se da solamente en una dirección, sino siempre que el ser humano vea algo diferente. Bueno, en mi opinión, yo siento que no es unidireccional, sino que es multidireccional. Y normalmente siento yo que los agredidos les cogen rencor a los agresores. Y eso va a provocar que se repita este racismo, así que sería como algo recíproco entre ambas partes. Bueno, como muy bien lo decía mi compañero Juan Felipe, ese temor hacia lo diferente es lo que impulsa el concepto de racismo. El racismo se entiende, digamos, en el ámbito de lo que es una construcción social, a que las razas no existen, a que eso se basa en que hubo ejes de poder y opresión ejercidos a lo largo de la historia, y pues que a partir de eso es que se crea el racismo. Otra de las cosas que se puede entender con esto de que si el racismo es unidireccional o no es que existe una fragilidad en lo que son grupos grandes, sobre todo en lo que es la gente blanca, la denominada gente blanca, y es que hay un concepto que se puede entender como racismo inverso, que es que cualquier
argumento, alguna verbalización de opresiones, la persona blanca lo toma como si lo estuvieran ofendiendo. Esa es una manera de interpretarlo. En Estados Unidos, Canadá, hay gente que no se considera racista y igualmente creen los estereotipos sociales. O sea, es algo absurdo. Esa fragilidad blanca hace que, pues, digamos, las personas blancas llegan a olvidar de que ellas no sufren de opresión cuando pues nunca hubo un grupo desfavorecido y ellas siempre han tenido sus derechos. Entonces, cuando una persona que es diferente viene como a defenderse, pues ellos los toman directamente como si eso fuera una ofensa gigante para ellos. Sí, yo creo que el racismo no es unidireccional, es bidimensional, porque como decía Juli, yo creo que los agredidos, en este caso la raza negra, que ha sido una de las más vulneradas pues desde hace mucho tiempo, una vez rechazados, discriminados, agredidos, abusados, ellos en respuesta a ese acoso, a ese abuso, generan como mecanismo de defensa o de respuesta, un rechazo a la contraparte. Entonces se genera ahí también un sentimiento de odio hacia los blancos, porque han sido como su látigo todo este tiempo, y a causa de ellos, digamos que la raza negra hubo un tiempo en que estuvo bastante sepultada y abusada por su color. Entonces digamos que sí, como mecanismo de defensa, los negros desarrollan un sentimiento de odio hacia la contraparte. Eso se puede ver, por ejemplo, en películas gringas muy buenas como 12 años de esclavitud o de Django, en el que un grupo de negros esclavos ven un blanco acercarse e inmediatamente desconfían y asumen posiciones violentas y agresivas. ¿Por qué? Porque en su cabeza la raza negra tiene que los hombres blancos, hombres no humanos blancos, somos malos. ¿Por qué? Porque somos la causa principal de que ellos han sido relegados durante muchos años de la historia. Entonces sí es más bien que todo bidireccional el racismo. Bueno, ya continuando con esta idea acerca del racismo, podríamos hacer una última pregunta. Esta se podría pensar mucho más a futuro y es plantearnos el siguiente cuestionamiento: ¿nuestros hijos podrán ser testigos de un ambiente social libre de discriminación racial? Bueno, en mi opinión yo creo que no, ya que es un proceso que posiblemente va a llevar mucho tiempo en darse, y cuando algunas personas cambien su forma de pensar respecto al tema, podría demorarse y conseguir una aceptación a esta diferencia. Esto lo podemos evidenciar en la película de 12 años de esclavitud, que se tuvo que demorar entonces este tiempo. Entonces, en mi opinión, creo que no. Por el contrario, mi opinión es progresista. Los cambios climáticos, tecnológicos y desde luego los sociales se dan a un ritmo vertiginoso. Nuestros hijos serán educados por adultos que crecieron dentro de la cultura de igualdad que se promulga en muchos rincones del planeta. Sumado a esto, la gran influencia de los medios de comunicación, en los que se sataniza todas estas actitudes discriminatorias. Las redes sociales, los noticieros, todas estas producciones de entretenimiento como series juegan un papel trascendental, pues influencian fuertemente a las personas, en especial aquellas que son un poco más débiles en su ejercicio de libertad propia, por ejemplo los adolescentes. Yo considero que todos estos aspectos juegan a favor de erradicar dogmas de superioridad racial. Sin embargo, también soy consciente de que en zonas alejadas, por ejemplo en veredas rurales de nuestro país, estos cambios, tanto tecnológicos como sociales, llegan tardíamente, comparado como lo hacen en las ciudades. Por eso es súper importante que los proyectos de inclusión a la diversidad que se adelantan en las ciudades, por ejemplo en Medellín hay una secretaría destinada precisamente a esto, a la diversidad sexual,
todo esto se extienda a los campesinos y a todas estas regiones que han sido tradicionalmente tan abandonadas por el Estado y por la comunidad en general? Bueno, a mi parecer me parece una situación bastante complicada porque, digamos, la sociedad sí tiene muchos avances y casi que exponenciales a nivel de desarrollo tecnológico, económico. Pero yo creo que los cambios más difíciles de erradicar o de modificar son los cambios sociales. Yo creo que se necesitan generaciones, bastantes generaciones, para poder derrotar fenómenos como el racismo. Yo creo que, digamos que, por ejemplo, la situación de la mujer hace muchos años, la mujer era un cero a la izquierda, pero aún totalmente, digamos que se ven los vestigios del machismo. Algo muy similar pasa con el racismo. El racismo es un cambio social que se requiere, pero también es muy difícil. Es muy difícil y no creo que una generación baste. Podría ser unos 40 años más o hasta unos 100 para poder disfrutar, digamos, de un ambiente más equilibrado. Eso también se logra, personalmente considero que con la educación. Yo creo que la educación viene siendo el motor clave de una sociedad instruida, porque, o sea, entre más educada una comunidad, un colectivo, más, digamos, hay conciencia social y se empiezan a, digamos, como a hacer, valga la redundancia, ser conscientes de tantos prejuicios que socialmente, de los cuales uno socialmente ha sido víctima. Entonces yo creo que entre más un país, una comunidad eduque a sus hijos, más rápido se alcance ese cambio, pero creo que se necesitan más de 50 años. Bueno, y tal cual lo dice mi compañera Juliana, como decía mi compañero Juan Felipe, es progresivo, o sea, el cambio realmente no se va a ver. Yo tampoco considero que se va a ver, que nuestros hijos lo vayan a ver, no creo. Yo no creo que la siguiente generación que venga después de nosotros vaya a lograr ver finalmente un cambio. Yo sí creo que va a haber un nivel de tolerancia mucho mayor. Realmente, digamos, ya esas barreras se van a empezar a caer del todo, pero el racismo no va a desaparecer en esa siguiente generación. O sea, mientras siga existiendo esa idea que, pues, en algunas partes de Colombia, que nuestros abuelos tenían, hasta que eso no se erradique por completo, pues realmente no creo que alcancemos ese racismo inexistente. Mi compañera Juliana decía que 50 años. Yo realmente, para que pasen 2 generaciones, como mínimo 100 años, como la generación de nosotros, la de nuestros hijos, y ahí es donde entra un cuestionamiento que podemos hacernos. O sea, si la educación es tan importante como decía Juliana, nosotros qué educación le vamos a dar acerca de eso a nuestros hijos. Súper valiosos los aportes de nuestros compañeros. Con estas conclusiones hemos llegado al final de nuestro conversatorio acerca de racismo y diversidad. Damos las gracias a todos los participantes y a nuestros oyentes. Los invitamos a participar en nuestros próximos encuentros. Feliz tarde.